Hola, soy Juana Luisa Sosa, soy estudiante de coaching ontológico. Hoy les voy a hablar del libro de Rafael Echeverría, Ontología del Lenguaje, y voy a tratar el primer capítulo, que es las bases de la ontología del lenguaje. En este libro nos presenta una nueva interpretación del ser, explica al ser humano como un ser lingüístico en su esencia. Busca trascender el programa metafísico que desde Aristóteles, Sócrates, Platón dominara el pensamiento occidental. Se basa en su tesis, donde los fenómenos sociales son fenómenos lingüísticos, y también bajo la influencia de autores como Austin, Flores, Maturana, entre otros, y distintas ciencias. A partir de la antigua Grecia, cuando aparece el descubrimiento, la invención del alfabeto, acontecimiento más importante de la historia, cambia la manera de comunicarnos. Con la aparición del alfabeto se transforma fundamentalmente las nociones de educación, de sabiduría y de la convivencia social. Los filósofos pasan a encargarse de la educación de los jóvenes, aparece la invención de la democracia, también se comienza a transformar las categorías mentales, si bien no son tan visibles, pero pasan a transformarse la manera de pensar en nosotros mismos y el mundo. Antes del alfabeto, el lenguaje era un lenguaje del devenir, un lenguaje y acción. La palabra hacía que las cosas sucedan. Los oradores, los poetas, eran los encargados, mediante el relato, de la educación de los jóvenes, y lo hacían relatando sucesos de humanos, dioses, héroes, donde se transmitían los valores. Transmitiendo así el amor, el ideal, la perfidia, y a través de esto se construía la sabiduría. Cuando aparece el alfabeto se produce un quiebre entre el orador, el lenguaje y la acción. Al aparecer el alfabeto comienza el lenguaje de las ideas. El lenguaje de las ideas da paso al lenguaje de la reflexión. Aparece la racionalidad, y a partir de ella el lenguaje del ser. El lenguaje del ser, que el ser es lo más importante, está por delante de la palabra. Al aparecer el lenguaje del ser, nos empezamos a cuestionar, a preguntar sobre nosotros mismos. Este libro se basa en postulados y también en principios. El primer postulado es interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. La existencia humana reconoce los tres dominios: el del cuerpo, el de la emocionalidad y el del lenguaje. Estos tres dominios pueden ser independientes, pero a la vez pueden estar relacionados entre sí, siendo coherentes entre sí. El segundo postulado interpreta el lenguaje como generativo. Somos seres generativos, es decir, modelamos nuestra identidad y también el mundo. El ser genera. El otro postulado que le sigue es el tercero. Interpretamos a los seres humanos que se crean a partir del lenguaje y a través de él. Es decir, es creador de su propia realidad, se inventa, se reinventa con muchísimas posibilidades de modificaciones, y
es durante este cambio lo realiza en un devenir dentro de un proceso permanente dentro de los acontecimientos históricos, apuntando siempre al futuro. Después, en cuanto a los principios, el primer principio que trata Rafael Echeverría es no sabemos lo que las cosas son, pero sí podemos observarlas y interpretar. Es decir, podemos observar las cosas e interpretarlas, aunque no sabemos lo que son. En esta interpretación hay diferentes interpretaciones porque tenemos una posibilidad enorme al interpretar, pero podemos discernir entre una interpretación y otra mediante el juicio. El poder como capacidad para poder abrir o cerrar posibilidades para transformar nuestra vida de acuerdo o el mundo a través de nuestra interpretación. Y el segundo principio es el principio que nos dice que el ser humano actúa de acuerdo a lo que somos. Esto quiere decir que no solo actuamos de acuerdo a lo que somos, sino también somos de acuerdo a cómo actuamos. Esto nos permite transformar el mundo de acuerdo a nuestra interpretación y de esta manera poder trascender y devenir en un ser diferente.